La pandemia del coronavirus ha creado un pánico con efectos permanentes en República Dominicana y el mundo. Según la BBC, los programas de radio y televisión tienen cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte y dependiendo de a quien tú sigas, las plataformas de redes sociales están llenas de estadísticas aterradoras, consejos prácticos o humor negro. Este bombardeo constante de información puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud mental. En verdad, como dice la palabra de Dios en Proverbios 29-25, el temor es un lazo que ata a las personas. Pero hay otro temor que nos ayuda a confiar en Dios y vencer las dificultades. Era el temor que identificaba a todo cristiano del Antiguo Testamento. Y según Jerry Bridges, existió un tiempo en el que los cristianos comprometidos eran conocidos como temerosos de Dios. Ese era un distintivo de honor. Y ese es el temor que yo vengo a hablar, el temor de Jehová. De eso hablaremos en nuestro pasaje de hoy, el Salmo 34, versículos 11 al 14. Salmo 34, versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Acompáñenme en oración en este momento. Oh Padre, Señor del universo, dichoso el hombre que confía en ti. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Pero sabemos que, como tu palabra dice, debemos temerte nosotros, tus santos, pues nada falta a los que te temen. Ayúdanos que tu temor prometido esté en nosotros, que nos ayude esa reverencia hacia ti, esa adoración hacia ti, esa búsqueda de agradarte, sea nuestro norte cada día, para que a través de los méritos de Cristo nosotros podamos cada día hacer lo que a ti te agrada. No para algún mérito, sino por lo que tú has hecho y por quien tú eres. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra salmo significa un poema acompañado de instrumento de cuerdas. Y este salmo, David lo escribió cuando estaba atrapado por los filisteos, huyendo del rey Saúl, y tuvo que fingir que estaba loco, escribiendo en las paredes del palacio y dejando chorrear la saliva por los lados de su cara. Así salvó la vida. Era un peligro grande para la propia vida de David, parecida a la tuya y la mía, con el coronavirus o con cualquier otra circunstancia. Pero yo te pregunto, ¿estás paralizado por el temor? ¿Estás atrapado por tantas noticias y por tantas circunstancias y tantas informaciones que tienes? Clama a tu Señor, actúa en dependencia de Él y espera su salvación. Esta segunda parte, nosotros vimos la primera parte donde había la bendición a Dios en todo tiempo, que su alabanza iba a estar de continuo en nuestra boca. Eso es porque cuando está presente la alabanza a nuestro Dios, reconociendo quién Él es, hablándole a nuestra alma, no dejando que ella hable sin control, nosotros sabemos que podemos estar alabando a nuestro Dios y podemos estar bendiciéndole. Como alguien decía, cuando nosotros bendecimos a Dios, no le estamos dando algo a Él, porque Él merece todo. Él no necesita nada de nosotros. De nosotros es la carencia cuando Él nos bendice. Pero de Él son las excelencias que nos hace alabarle. Y en medio de esas cosas, esta segunda parte incluye una serie de enseñanzas que destacan el importante tema de la felicidad que proviene de la justicia divina. Y esta es la sección que veremos hoy con la ayuda de Dios.
El tema fundamental de este grupo es el temor del Señor, que aparece en el versículo 11. Es como si David dijera: déjame decirte de mi experiencia lo que aprendí acerca del temor del Señor. Y vamos a ver en primer lugar hoy el temor de Jehová ejemplificado, modelado, implicado. Versículo 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Y por qué en esta sección aparece David diciendo eso después de estar alabando a Dios por tantas circunstancias y porque lo ha librado de salir vivo en estas circunstancias? Él quiere decirles: yo les voy a mostrar cómo el temor a Dios me ayudó en estas circunstancias. Yo les quiero mostrar cómo el temor de Jehová fue lo que me sirvió. Y a partir de este versículo, David pasa a enseñar como una manera tradicional de los rabíes que utilizaban, de los maestros sabios que llamaban a sus estudiantes como hijos: vengan acá, mis hijos, yo les voy a enseñar. La verdadera sabiduría, de acuerdo con esta tradición bíblica, es el temor del Señor. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a un miedo que nos hace huir del Señor? No. Se refiere a la reverencia a Dios, al reconocimiento divino, a experiencias necesarias e impostergables, como dice alguien, para desarrollar y fundamentar los valores morales y las convicciones espirituales indispensables para el éxito de la vida. En otras palabras, para tú saber cómo vivir ahora, para tú saber manejarte con la gente, para tú saber en el diario día a día, necesitas el temor del Señor. Ese es el principio de la sabiduría y ese es lo que de verdad te va a saber dirigir en la vida. Ahora yo te pregunto, ¿has oído acerca del temor de Jehová? Es importantísimo que tú lo tengas, como lo tuvo David en esa circunstancia cuando quedó atrapado entre los filisteos, cuando no sabía qué iba a hacer. El temor de Jehová fue la linterna que lo ayudó en medio de esas dificultades a salir adelante. Y si ese temor de Dios en ti es lo único que puede ayudarte a seguir en el día a día. Esta sabiduría le ayudó en un momento tan incómodo y te ayudará a ti a vivir con el COVID y demás peligros que enfrentes. Y de manera específica, Eclesiastés 12, 13 y 14 sintetiza lo que debe ser una persona hacer con lo que Dios dice. Eclesiastés capítulo 12 es el resumen de todo lo que debe vivir una persona. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, esto es todo lo que involucra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que todo lo que va a tener con tu propia vida va a depender qué tanta reverencia le tengas a Dios, qué tanto temor de Dios tú tengas en la vida para hacer las cosas, o si, como decimos nosotros en el lenguaje normal, tú eres un arretado o una persona atrevida para hacer cosas por encima de lo que Dios hace. Uno de los problemas principales que tiene esta generación es que se ha desconectado de lo que el marco de lo que significó con respecto a sus padres. Y ahora ni siquiera, como ayer en las damas estaba hablando de que las jóvenes les preguntaran a las ancianas, pero ahora lo que se ve en la generación principal es que lo primero que buscan es Google, lo que buscan es otra cosa, una amiga o una compañera, en vez de ir a buscar a mujeres sabias o a la palabra de Dios principalmente, que les dé el control de lo que debe ser la vida cristiana. Jerry Bridges, en su libro El gozo de temer a Dios, lo ilustra con el contacto del raso, tenía un nombre, un raso, un cabo, con su superior jerárquico. Él conoció, la primera vez que él conoció a ese general que estuvo ahí, le dio terror, casi se orinó en los pantalones. Era un terror, comenzaba con un terror que le hacía temblar. ¿Has experimentado eso con alguien?
tal vez una autoridad a quien tuviste que presentarte o enfrentar, pero a medida que pasaba el tiempo, lo que avanzaba en el cabo, a medida que iba subiendo y fue chofer del general, del grupo, de ese, no fue que le llegó a tener miedo y siguió con ese miedo, no, él no dejó de respetarlo, él no dejó de reverenciarlo, pero lo comenzó a amar más y comenzó a ver cosas en él que le admiraban más de ese general. Así que ese temor a Dios, a medida que pasa el tiempo y te vas relacionando con Dios, va creciendo un amor, un cariño, una admiración hacia Dios, sin dejar de respetarle. Tú y él no son pana, tú y él no son igualitos, no, él está en los cielos y tú en la tierra. Tus palabras deben ser pocas. Ese temor es del que estamos hablando. Para nada debe ser malentendido con un terror paralizante. Nada de eso. Como dice Samuel Pagán, la frase bíblica temor al Señor no es el miedo patológico ni revela alguna actitud medrosa ante los desafíos de la vida. Temor a Dios es reverencia, es reconocimiento de su santidad, es aprecio de su justicia, es aceptación de su voluntad e incorporación de sus preceptos. Temor a Dios es la actitud positiva en la vida que le permite a las personas enfrentar las adversidades con seguridad y fortaleza. Yo lo ilustro, incluso hay iglesias, y yo les respeto ese punto, porque ellos se acostumbraron a hablar con sus padres como usted. Y a veces hay gente que en oraciones está usted. Y yo lo veo bien, porque esa persona entendió desde el punto de vista como él traduce a su padre y a sus superiores y le estaba hablando de esa manera. Ahora, yo tenía una relación con mi padre de amor y de cariño, pero a la vez de reverencia. Yo besaba a mi padre, pero cuando mi padre hablaba, yo bajaba la cabeza. Es decir, que había una relación de amor, una relación de cariño, pero cuidado, era una relación de respeto. Así que yo puedo tutear en cierto sentido a mi Padre Celestial, pero sabiendo que en sentido general Él está en los cielos y yo en la tierra, no somos iguales. Y nuestras palabras tienen que ser pocas. En base a eso, David quiso enseñarnos que cuando el temor paralizante capturó su alma por unos momentos, cuando los filisteos lo atraparon, aquí está David. ¿Y ahora qué hago, Señor? El temor de Dios fue la planta de emergencia de la fe que le ayudó a salir de su experiencia tan traumática. Y es el mismo temor a Dios que te salvó, que te rescató de tu vana manera de vivir y que te puede ayudar a salir del temor al coronavirus, temor a perder la salud, temor a que te dejen y que te puedan y que te dejen solo, temor a ser rechazado por el grupo, por el coro o por cualquier otro temor. La gente que teme al Señor fundamenta las decisiones que toman y basan lo que hacen en la vida en las enseñanzas de la palabra de Dios, los principios que destacan. Y esa palabra, yihá, según el diccionario de idiomas bíblicos, implica una reverencia, un temor, un estado de piedad y respeto hacia un superior. Implica adoración, o sea, el acto de un discurso de mostrar profunda reverencia hacia esa persona, el cual puede incluir una acción de un rito. Implica también impresión, asombro, o sea, aquello que causa maravilla, y toda esa mezcla profunda de reverencia, respeto, asombro, adoración, debe estar en ti si eres cristiano, porque el que teme a Dios no teme a más nadie, incluyendo al coronavirus. ¿Está haciendo eso en ti? ¿Hay un sentimiento así tan grande al Señor? La mayoría de las gentes que se enfrentaron en una guerra o tuvieron una parte importante histórica, tuvieron miedo, enfrentaron temor. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no quisiera estar libre y no contagiarse? Pero el problema está que encima de ese temor hay un temor mayor, es un respeto y una reverencia hacia Dios, el Dios que nos ha dicho marcha hacia adelante, el Dios que nos ha dicho toma la precaución de vida, pero confía en mí, apóyate en mí, yo soy el que te voy a llevar hacia adelante. No tienes que quedarte paralizado, no tienes que quedarte metido dentro de la cama
como si nada hubiera, como si no pudiera hacer nada. No, di a los hijos de Israel que marchen. Nosotros hemos visto y se han hecho muchos chistes acerca de actos heroicos. Uno de ellos fue acerca de una persona que nombraron de voluntario para cruzar en medio de un sitio donde había muchos cocodrilos y muchos lugares. Vamos a ver quiénes son las personas con mayor arrojo, los militares, y se pusieron ahí. Yo quiero que la primera persona se lance en acto de valentía y se arroje en medio de las dificultades. Silencio absoluto, nadie aparecía. De repente se tira un tipo en el agua y comienza a nadar a todo lo que da, los cocodrilos casi detrás de ellos, y la persona corriendo y enfrentando los cocodrilos hasta el otro día, y sale al otro lado. Y cuando sale, todos los compañeros lo alaban. ¡Ah! Ese tipo no tuvo miedo, eso fue un valiente. Y lo quieren entrevistar inmediatamente y le dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el arrojo de valentía que te inundó? Yo solo quiero saber una cosa, ¿quién fue el bendito que me empujó? Lógico, los temores nos paralizan, pero hay algo que nos arroja, hay algo que nos empuja, y ese es el temor de Jehová. Hemos visto entonces en el caso de David que en medio de sus dificultades él quería ejemplificar, él quería decir, yo les voy a mostrar a ustedes qué es lo que les ayuda, es el temor a Jehová. Eso fue lo que me ayudó a mí en medio de los filisteos a actuar bien. En segundo lugar, vamos a ver, primero fue el temor a Dios ejemplificado, y ahora vamos a ver el temor de Dios caracterizado. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se muestra la persona que teme a Dios? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice la palabra de Dios. Eso lo dijo. Y en medio de esas cosas, David entiende que es fácil mostrar, ver quién es el temeroso de Dios para definirlo. En este contexto educativo, David revela algunas de las características necesarias para disfrutar la vida plena del temeroso de Dios. David quiere decir, ok, ¿quién es la persona que es un verdadero temeroso de Dios? Yo se los voy a mostrar cómo debe ser esa persona. Y da 3 detalles que nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy. 3 detalles mínimos de una persona que es temerosa de Dios, una persona que teme a Dios, una persona que es controlada por el temor a Dios. En primer lugar, el versículo 13 nos dice que es una persona que habla la verdad. Es una persona que habla la verdad. Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En otras palabras, cuídate en palabras del mal y de lo malo. Cuídate en lo que hablas. Esa palabra significa del mal, algo malvado, malicioso, nada bueno, o sea, relativo a lo que no es moralmente puro o bueno, de acuerdo con un criterio adecuado. Lo que implica que este mal obstaculiza o rompe una relación con una persona o con principio que le es propio. Nosotros vemos que ante Dios la única regla es la que debe ser de temor, pero nosotros, no sé si han visto personas mitómanas, esos que son mentirosos compulsivos, no pueden pasar 5 minutos si no es o exagerando o diciendo mentiras piadosas según ellos, o es ocultando información para que no se les descubra. No hay nada más que nos dé más enojo a nosotros que saber que alguien nos estaba engañando o nos estaba diciendo algo que no es cierto. Nos sentimos burlados. Hay un sentido en nosotros que se siente herido por eso. Pero en cada uno de nosotros aparece, como la palabra de Dios, cierta tendencia hacia eso. Ocultamos cierta información para que no se descubra. Y como una constante del dominicano, ese es el carácter del dominicano principalmente, es el van. ¿Qué significa el van? Bulto, allante y movimiento. La mayoría, así como los cretenses, los dominicanos en general, tienen esa tendencia muy mala, o tenemos,
bulto, allante y movimiento. Queremos aparentar una cosa, que estamos bien cuando no estamos bien, que estamos trabajando cuando no estamos trabajando, que estamos haciendo cuando no estamos haciendo, y eso es una mentira. Y la Biblia dice, tú quieres ver una persona temerosa de Dios, esa es una persona que guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. La vida abundante está reservada para las personas, dice alguien, que rechazan el engaño como un estilo de vida. En este mundo se ha relativizado la verdad, o sea, ya nada es verdad, pero la verdad es absoluta. Han querido hacernos pensar, jóvenes, que la verdad es relativa. No, la verdad no es relativa, porque si no los cálculos de estos columnas que llevaba esto, si no se hubieran puesto así, se cae el edificio. No es según lo que la gente piensa y cada quien tiene su verdad. No es así. La verdad es absoluta, porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son verdad, que quiere decir que corresponde a la realidad, perdón, una realidad única. No sé si todos hemos visto un dibujo donde aparece dos personas señalando hacia el suelo. Uno dice que es el 6 y el otro del otro lado dice que es el 9, porque realmente los dos están viendo la realidad desde el lado de ellos, pero realmente ambos están diciendo la verdad desde el lugar donde lo ven, pero en la realidad es una sola, amplia, absoluta, y como cristianos, si tú temes a Dios, debes cada día hablar verdad en amor, pero hablar verdad. Principalmente con nuestros labios, tendemos a decir con Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero eso no es así. Según Dios, la verdad es lo que se acerca, lo que más se acerca a la realidad, y es absoluta, es única, es amplia. Pero Dios, que es juez y juzgará todo su criterio, Él abrirá los libros y dirá que conforme a lo que Él dijo, ay, no era así, yo pensaba que no era así, pero fue como Dios decía. Dios odia las medias verdades, las mentiras piadosas, porque cuando utilizamos cualquier forma de engaño, nos ponemos al lado de Satanás, que es el padre de la mentira. Como dice Proverbios 22:12, los labios mentirosos son abominación a Dios. Dios le tiene tirria a eso. Los labios mentirosos son abominación a Dios, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Según Proverbios 6, 16 al 19, hay 6 cosas que Dios aborrece, y entre ellas hay 2 que tienen que ver con la falsedad. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, otra vez, y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios le rechinan los dientes, el labio de un hijo de Él que se alíe al engaño, a las medias verdades, al que oculta parte de la verdad con el fin de encubrir, tapar algún asunto y no ser descubierto. Nosotros vimos hoy que la verdad, en el caso de Acán, salió a la luz. Y sería triste que en medio de la iglesia Fundamento Bíblico y en medio de la pandemia de ahora se descubra pecados en tu propio corazón y tú hagas pecar y herir al pueblo de Dios porque sencillamente estuviste tapando, encubriendo en engaño y no revelando ni confesando el pecado delante de Dios y las personas que tenía que hacer. Oye lo que dice Jesucristo en Lucas 12, 2 y 3. ¿Eres tú alguno de los que encubren esos? Dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Una actitud así no refleja que tú eres un hijo de Dios. No refleja que tú eres un temeroso de Dios. Eso fue lo que libró a David de ser muerto.
una vida de temor a Dios que le evitó morir cuando los filisteos lo agarraron. Pero no fue que él fingió que estaba muerto, sí, pero una cosa es hacer eso y otra cosa es mentir. Y otra cosa es engañar con una actitud de maldad. Él quiere enseñarnos el temor de Dios, que se manifestó en un hablar recto y verdadero. ¿Eres tú temeroso de Dios? ¿Se manifiesta en un hablar recto y conforme a la verdad? Quiere el Señor que esta característica sea algo distintivo en nuestras vidas. Fue lamentable, nosotros sabemos, de uno de los cantantes brasileños jóvenes que ahora manifestó cierto aspecto de homosexualidad después de estar cantando, pero todo comenzó con un ensalzar, que es lo que otra cantante puertorriqueña ayudó a decirnos a nosotros, que no ensalcemos a los artistas determinados, porque ellos tienen sus limitaciones. Esa persona fue encubierta, engañando a personas con canciones y con actitudes para ahora salir como alguien homosexual. Una cosa es que nosotros no podemos ser hipócritas y otra cosa es que nosotros pidamos ayuda, confesemos el pecado y marchemos en medio de nuestras debilidades. Eso es otra cosa. Usted puede ser sincero al usted querer seguir en las normas del Señor, luchando contra su pecado, porque ¿cuántos no tenemos algunos pecados que estamos luchando con ellos? ¿Cuántos no tenemos? Pero otra cosa muy difícil es, y es la trampa que Satanás está haciendo ahora, poniendo a personas, no se puede ser hipócrita, yo no puedo estar falseando. Pero la mayoría, que es lo que nosotros debemos, el verdadero temeroso de Dios, está luchando con su pecado, está confesando su pecado, está trabajando con su pecado. Y no encubriéndolo y haciendo un papelazo como ese jovencito cantante. El segundo, dentro del segundo grupo, hablamos de que caracteriza a una persona temerosa de Dios, era una persona que hablaba verdad, era íntegro, ¿no verdad? Entonces la segunda era que era justo, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Ese es. En otras palabras, sé justo. Sigue el camino del bien. Unido a ese mismo término, bar en hebreo, el bien, es apartarse de lo que no sigue lo recto, lo puro, lo bueno según Dios, es decir, practicar la justicia. Si lo malo es lo oscuro, lo impuro, lo torcido, entonces el bien es lo opuesto, es decir, la justicia, la rectitud, lo transparente. Como dice Proverbios 16, 17, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Como ves, es un estilo de vida, es una norma. Si un estudiante se espera, se va a conectar con el profesor en Zoom, como está pasando ahora, de la escuela o universitario a la hora señalada, ¿qué esperaríamos de un estudiante que se va a conectar por Zoom o por otra vía en esa hora? Costumbre, su estilo de vida como estudiante, que primero pensaríamos nosotros, que primero va a revisar sus redes sociales. Espérate, son las 12, la hora de la clase, pero yo voy a ver las redes sociales, voy a ver a Instagram, voy a ver con otros adultos o otros adultos Facebook, en lo que está dando que clase el profesor. No, eso no debe ser. No esperaríamos eso. Eso no va con la justicia, no va con la integridad, y mucho menos con una persona que se diga que es un cristiano. ¿Ven cuánta falta de integridad hay entre mucha gente que se dice que es el pueblo de Dios y no lo es? Entonces, lo que esperaríamos, que sin privar multitask, o sea, multitarea,
porque eso es lo que privan ahora con eso, que se concentre en su estudio, que encienda su computadora o su celular, que entre a la reunión que tenía estipulada con cualquier otro programa similar y que ejecute los comandos necesarios para estar en línea, no durmiendo, como captaron el video. ¿Cuántos vieron el video del tipo que se estaba durmiendo en la clase, roncando? Lo agarró el profesor. Ustedes lo vieron, se ríen. Entonces, no, que no ponga tampoco su foto ausentándose de la habitación, que también lo vemos, que ponen su foto y la persona cree que está en clase, pero ese está. No. Se espera de una persona temerosa de Dios que haga el bien, que practique la justicia, que ejecute lo que es justo, lo que se espera de él, por lo que se le pagó, y participe con integridad en todas las tareas y presentaciones y explicaciones asignadas. Asimismo, Dios espera justicia e integridad en todo lo que tú vas a hacer, ejecutar, actuar. Lo mejor sería preguntarse, ¿qué haría Jesús en esta ocasión con este cliente o con esta persona o en estas circunstancias para hacerlo? No, lo que Él diga, lo que Dios diga es lo mejor para nuestras vidas. Y al ser consultado en la palabra de Dios, sea asimilado y puesto en práctica a nuestras vidas. Lo adecuado, lo que debe ser, no lo que el grupo te presione a hacer, a que tú no eres como yo. Tú sí eres un cobarde, no presión de grupo, no. Di, Cristo y yo somos una mayoría aplastante. Por eso alguien dijo, quien teme a Dios no teme a ningún otro ser. Esa fue la intención del Señor al salvarnos. Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Eres tú temeroso de Dios? Te pregunto, ¿eres temeroso de Dios? Si eres así, debe traducirse en buenas, justas obras que agradan a Dios. Si la mayoría de los estudiantes en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo o donde tú te desenvuelves, le preguntaran que si ahí vive algún cristiano, contestaría como la muchachita, cristiano, aquí no vive ningún cristiano. O se reirían de decir que la palabra hay un cristiano temeroso de Dios ahí. Se puede ver en nosotros un deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad, y no ver con buenos ojos al injusto, al que hace lo malo, aunque sea el líder o el payaso del grupo. Nota él o ella que no me río de sus chistes, ni apruebo su accionar. Esa es la persona que desea vida, que desea ver el bien según nuestro pasaje. Por último, el temeroso de Dios es una persona que busca la paz. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. La esencia del reino de Dios es paz, dice el Romanos 14:17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado a los hombres. Esa persona es pacífica, pero no es una paz a cualquier costo, sino una paz basada en la verdad, una paz basada en la justicia y una paz entonces con Dios y con las personas. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo tipo de personas. Pero no es a cualquier costo, es con la paz de Dios. Aquí yo vengo a preguntarte ya, a manera de aplicación, a ir aterrizando nuestro avión. Y quiero que te la preguntes con toda sinceridad en oración delante de Dios. ¿Amas la verdad? ¿La hablas? ¿La promueves? ¿Desechas el error, el engaño, lo que no está muy claro?
¿Practicas la justicia? ¿Eres celoso de buenas obras? No tanto de las causas ecológicas como del necesitado, de la viuda, del huérfano. Hay tanta gente preocupada por el plástico y tan poca gente preocupada por el Hermana Cruz. Hay tanta gente preocupada por las playas de Duvergén, de Samaná, en Bogue. Y hay tan poca gente preocupada por nuestros hermanos ancianos aquí en Fundamento Bíblico. Sigues la paz no a cualquier costo, sino para que en cuanto dependa de ti mostrar a Cristo el pacificador. Y no ser el primer gallito que conteste en el trabajo o en la escuela o en la universidad. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no lo somos, ni las iglesias de Dios, ni las iglesias de Dios. A paz nos llamó Dios. Si así lo haces, voy a hablar a dos grupos. Si imitas la verdad personificada, al verdaderamente llamado Cristo el justo, al que afirmó que decía que las cosas para que en Él tengamos paz, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, Él modeló perfectamente todo lo que debe ser un ser humano y estándar que no podíamos alcanzar. ¡Qué bueno! Vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió y resucitó por ellos. El que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Si tú eres, por la gracia de Dios, del primer grupo, de los temerosos de Dios, tu respuesta debe ser: por la gracia de Dios estoy luchando y caminando con Dios. Tengo esa mezcla de confianza reverente acompañada de odio hacia el mal. Dos personas no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Así que el que me salvó está obrando en mí de manera imperfecta. O sea, yo no soy lo que debiera ser, pero tampoco soy lo que yo era antes. No, hay un progreso como el peregrino y como cristiana hacia la Canaán celestial. Hay un progreso. Yo no soy ni lejos lo que debía ser, pero tampoco soy lo que era antes. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano como para conmigo. Lo que he hecho, lo he hecho, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios, mi hermano, si es así. Hay progresos con la ayuda de su Espíritu en tus labios, en tu conducta y en la búsqueda de paz. Ahora sí, al examinarte con sinceridad, tu respuesta es: no, yo no, me he examinado, yo no creo que soy temeroso de Dios así, de esa forma. No es un principio de vida, no es un hábito en mí. Entonces, ¿por qué no serlo hoy? ¿Por qué no comenzar hoy? ¿Cuántas veces haya que ir a la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces haya que hacerlo? Y revisarnos nosotros y lavarnos en la sangre carmesí. ¿Por qué no confiesas tu pecado al Señor, que será amplio en perdonarte mientras haya espacio y tiempo? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si corres a la cruz en arrepentimiento y fe, verás cómo Dios te abrirá de par en par los brazos y te recibirá. Y como promesa dice en Jeremías 32:40, esa preciosa promesa para ti, Jeremías 32:40, si tú vas a los pies de Cristo, si tú vas clamando por temor, por su temor, dice Él que te promete en Jeremías 32:40, pondré mi temor en tu corazón para que no se aparten de mí, para que guardes mis mandamientos. Dios promete que va a poner su temor en ti, como parte del nuevo pacto. Ven a Cristo, no tardes más, y Dios tenga misericordia de ti. El próximo domingo, los próximos mensajes, vamos a ver lo que hace a aquellos que le temen, las bendiciones que Dios está acompañándoles a ellos.
y cómo Él oye las oraciones, escucha su voz y cómo Él está cerca, escuchando como un Padre amoroso lo que va a hacer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir esta semana temerosos de Dios, siguiendo y haciendo su voluntad. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque como parte del nuevo pacto tú has prometido que pondrías temor en nuestros corazones. Y que quien debíamos temer no es al hombre, sino a ti, que puedes echar el cuerpo y el alma en el infierno. Que a ti es que te tenemos que temer. Padre, gracias por ese temor que echa fuera el temor. Gracias por ese temor que nos vuelve valientes en medio de nuestros propios temores para salir adelante en medio del coronavirus, en medio de las dificultades y poder seguir predicando el Evangelio y dando paz, promesas y tranquilidad a otras personas por la sangre de Cristo. Padre, mira esta semana, te la ponemos en tus manos. Mira cuántas dificultades están adelante, Señor, pero cada día tiene su propio mal. Tú estás en el mañana, tú estás allá, Señor. No nos dejes, no nos desampares. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Que podamos seguir cantando las maravillas tuyas, las alabanzas tuyas, y poder hablar bien, diciendo el Dios que tenemos, bendecimos tu nombre, oh Señor. Nuestra alabanza estará de continuo en tu boca, en nuestra boca. En ti nos alegramos y engrandecemos tu nombre, oh Señor. Un Dios tan grande, tan misericordioso, que nos invita a temerte a ti, pues nada falta a los que te temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en ti no tendrán falta de ningún bien. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.